La sangre había formado un charco oscuro sobre el piso de concreto agrietado. Las moscas ya habían comenzado su trabajo cuando los vecinos finalmente rompieron la puerta de la casa número 237 de la colonia Ejido, en Chilpancingo, Guerrero. Era el 22 de agosto de 1992. El cuerpo de un hombre de 41 años yacía boca abajo, con 3 heridas de arma blanca en la espalda. Pero lo que los investigadores encontraron después, escondido en una caja de metal bajo la cama, revelaría una verdad mucho más oscura que el homicidio mismo. Los agentes de la Policía Judicial del Estado abrieron esa caja de metal oxidado esperando encontrar documentos, dinero o drogas. En cambio, descubrieron más de 100 cartas manuscritas, fotografías comprometedoras y un diario íntimo que documentaba una relación clandestina que había durado casi 6 años. Una relación que violaba todos los códigos morales del México conservador de principios de los 90. Una relación entre un hombre llamado Herminio Salazar Cruz y su sobrino directo, Damián Salazar Mendoza. El comandante a cargo del caso, un veterano policía de 53 años, revisó los documentos con las manos temblorosas. Nunca en sus 25 años de servicio había encontrado algo semejante. Las cartas hablaban de amor apasionado, de encuentros nocturnos, de promesas eternas. Las fotografías mostraban a ambos hombres en situaciones íntimas que la ley mexicana de la época consideraba no solo inmorales, sino potencialmente criminales. La casa donde ocurrió el homicidio era pequeña, de apenas 2 habitaciones, ubicada en una zona marginada de Chilpancingo, donde nadie hacía preguntas y todos cuidaban su propio negocio. Los vecinos más cercanos afirmaron haber escuchado discusiones violentas la noche anterior, pero nadie intervino. En Guerrero, en 1992, meterse en asuntos ajenos podía costar la vida. El principal sospechoso había desaparecido. Damián Salazar Mendoza, de 27 años, no estaba en la escena del crimen. Su ropa había sido recogida apresuradamente. Una maleta faltaba del armario, y en la mesa de la cocina, los investigadores encontraron una nota escrita con letra temblorosa que decía simplemente: «Ya no podía más. Dios me perdone». Antes de continuar con esta historia perturbadora, si este tipo de contenido te fascina tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso. Deja tu like si quieres que sigamos rescatando estas historias ocultas por la moral del pasado. Ahora sí, regresemos a Guerrero, 1992, donde una familia estaba a punto de ver todos sus secretos expuestos ante México entero. Para entender cómo 2 hombres unidos por sangre llegaron a ese punto de no retorno, debemos retroceder 6 años en el tiempo, a 1986, a una pequeña comunidad rural llamada San Miguel Totolapán, situada en las montañas de Guerrero, donde Damián era apenas un joven de 21 años que acababa de perder a su padre en un accidente de trabajo en una mina clandestina. La madre de Damián, Rosa Mendoza, se encontró de repente viuda y sin recursos económicos para mantener a sus 4 hijos. El hermano mayor de su difunto esposo, Herminio Salazar Cruz, apareció en el funeral con una propuesta. Herminio vivía en Chilpancingo, trabajaba como supervisor en una fábrica textil y no tenía familia propia. Necesitaba ayuda en su casa y en su negocio secundario, un pequeño taller de reparación de electrodomésticos. Damián, el hijo mayor de Rosa, podría irse con él a la ciudad, aprender un oficio y enviar dinero a casa. Rosa aceptó la oferta sin dudar. En las comunidades rurales de Guerrero, los tíos tenían autoridad casi paternal sobre los sobrinos. Era común que los jóvenes se mudaran con familiares para buscar mejores oportunidades. Nadie vio nada extraño en el arreglo. Damián empacó sus pocas pertenencias en una mochila gastada y partió hacia Chilpancingo en el autobús de las 5 de la mañana, sin saber que jamás regresaría a ser el mismo hombre. Los primeros meses fueron normales, según lo que Damián escribiría después en su diario. Herminio le enseñó a reparar refrigeradores, televisores y radios. Compartían la casa pequeña de 2 habitaciones, cada uno con su propia recámara. Comían juntos, veían el noticiero nocturno juntos, trabajaban juntos. Herminio era un hombre callado, de pocas palabras, que bebía cerveza moderadamente los fines de semana y asistía a misa cada domingo. Pero algo comenzó a cambiar en el 4.º mes. Herminio empezó a observar a Damián de manera diferente. Entraba al baño cuando el joven se duchaba,
con excusas sobre necesitar algo del botiquín. Se sentaba más cerca en el sofá durante las noches, tocaba el hombro de Damián con más frecuencia, dejando la mano ahí unos segundos de más. Comentarios aparentemente inocentes adquirieron un tono diferente. Herminio mencionaba lo guapo que se veía Damián con tal camisa, lo fuerte que se estaba poniendo con el trabajo físico del taller. Damián escribió en su diario que al principio pensó que estaba imaginando cosas. En su pueblo natal, nunca había sido expuesto a conceptos de atracción entre hombres. En las montañas de Guerrero, esas cosas simplemente no existían en el vocabulario diario, o al menos no se hablaban en voz alta. La primera vez que Herminio cruzó la línea física ocurrió en diciembre de 1986. Era noche de Navidad. Habían compartido una botella de mezcal artesanal que un cliente había traído como pago. Damián estaba mareado, sentado en el sofá, cuando Herminio se sentó junto a él, más cerca que nunca. Le puso una mano en el muslo. Le dijo que era especial, que lo había estado observando, que sentía cosas que nunca había sentido por nadie. Damián se quedó paralizado. No supo qué decir, no supo cómo reaccionar, y en ese momento de silencio confundido, Herminio interpretó permiso donde solo había shock. Lo que sucedió después de esa noche de Navidad quedó documentado en las cartas y diarios que la policía encontró 6 años más tarde. Damián escribió que sintió una mezcla devastadora de confusión, vergüenza y algo que no podía nombrar. Herminio le había dicho que lo que sentían era especial, único, prohibido pero real. Le aseguró que muchos hombres en la historia habían amado a otros hombres en secreto. Le prometió que nadie nunca sabría. Le rogó que no lo rechazara. Damián tenía 21 años, estaba lejos de casa, dependía económicamente de su tío y acababa de perder a su padre. En su diario escribió: no sabía si lo que sentía era amor o solo necesidad de no estar solo. Herminio llenaba un vacío que mi padre había dejado, pero de una manera que me hacía sentir enfermo y vivo al mismo tiempo. La relación física comenzó esa noche y continuó en secreto durante los siguientes meses. Herminio era el iniciador, el que tenía control, el que establecía las reglas. Damián era el que obedecía, confundido entre el afecto genuino que sentía por el hombre que lo había acogido y la culpa religiosa que lo carcomía cada noche. En marzo de 1987, Damián intentó terminar la relación. Le dijo a Herminio que lo que hacían estaba mal, que era pecado, que la familia jamás lo perdonaría si se enteraban. Herminio reaccionó con violencia emocional. Lloró durante horas, amenazó con suicidarse, le dijo a Damián que si lo abandonaba, le contaría a toda la familia lo que habían hecho, pero haría parecer que Damián había sido el seductor, el que había iniciado todo. Damián retrocedió aterrorizado. En el México conservador de los 80, ser acusado de homosexualidad podía significar el ostracismo total. Su madre, profundamente religiosa, jamás lo perdonaría. Sus hermanos menores lo repudiarían. En su pueblo natal sería marcado para siempre. Así que se quedó. Y la relación continuó, pero ahora con una nueva dimensión: el miedo. Herminio se volvió más posesivo. Comenzó a controlar los movimientos de Damián. Le prohibió hacer amigos en el vecindario. Revisaba su ropa buscando señales de que hubiera estado con alguien más. Lo acusaba de mirarlo a otros hombres en la calle. Los celos de Herminio eran enfermizos, constantes, asfixiantes. En mayo de 1987, Damián conoció a una joven llamada Patricia en el mercado municipal. Patricia trabajaba en un puesto de frutas y verduras. Era bonita, alegre y mostró interés inmediato en el joven mecánico. Le dijo que le gustaba su sonrisa tímida. Le preguntó si quería acompañarla al cine el próximo sábado. Damián aceptó sin pensarlo. Por primera vez en meses, sintió que podía tener una vida normal, una vida que su familia aprobaría, una vida que Dios no condenaría. Cuando Herminio se enteró, la casa se convirtió en un infierno. La noche que Herminio descubrió la cita con Patricia, las cosas escalaron a violencia física por primera vez. Los vecinos escucharon gritos, objetos rompiéndose, súplicas. Nadie llamó a la policía. En las colonias marginadas de Chilpancingo, la policía era tan peligrosa como los criminales. Herminio golpeó a Damián en el estómago, en las costillas, en lugares donde los moretones no se verían con ropa. Le gritó que era un traidor, un mentiroso, un malagradecido.
Le recordó todo lo que había hecho por él, todo el dinero que enviaba a su madre cada mes, el techo que le daba, el oficio que le había enseñado. Damián escribió en su diario: esa noche entendí que no era su amante. Era su prisionero. La cita con Patricia nunca sucedió. Damián le dijo que había surgido un trabajo urgente. Patricia lo buscó 2 veces más, pero Damián la evitó. Eventualmente, ella dejó de intentarlo. Años después, los investigadores la localizarían para tomarle declaración. Patricia recordaría a Damián como un joven triste, con ojos asustados, que parecía estar huyendo de algo que no podía nombrar. Después del incidente con Patricia, Herminio cambió de estrategia. Las amenazas directas se volvieron más sutiles pero más efectivas. Le recordaba constantemente a Damián que su madre dependía del dinero mensual, que sus hermanos menores podían ir a la escuela gracias a su generosidad, que si Damián se iba, toda la familia sufriría. Herminio se había convertido en el proveedor no solo de Damián, sino de toda la familia Salazar. Y esa dependencia económica se convirtió en cadenas invisibles pero irrompibles. Los años pasaron. 1988. 1989. 1990. La relación se volvió una rutina tóxica de ciclos predecibles. Herminio era cariñoso y generoso durante semanas. Luego se volvía paranoico y violento por días. Damián aprendió a leer las señales, a anticipar las explosiones, a volverse invisible cuando era necesario. En su diario, Damián documentó intentos de escape. En julio de 1989, intentó conseguir trabajo en otra ciudad, en Acapulco. Herminio lo descubrió cuando encontró un periódico con anuncios clasificados marcados. La golpiza fue peor que la primera vez. Herminio le rompió 2 costillas. En febrero de 1990, Damián intentó contarle la verdad a su madre durante una visita familiar. Rosa había viajado a Chilpancingo para ver a su hijo mayor. Pero cuando Damián trató de encontrar las palabras, cuando empezó a decir: «Mamá, necesito contarte algo sobre Herminio», Rosa lo interrumpió con gratitud desbordada hacia su cuñado. Le dijo que Herminio era un santo, que sin él estarían en la calle, que Damián debía agradecerle a Dios por tener un tío tan generoso. Damián cerró la boca y nunca más intentó hablar. Las cartas que la policía encontraría después mostraban una evolución perturbadora. En los primeros años, Herminio escribía cartas de amor apasionadas, prometiendo un futuro donde podrían ser libres. Hablaba de mudarse a Estados Unidos, donde nadie los conociera, donde pudieran vivir sin esconderse. Pero con el tiempo, las cartas se volvieron más oscuras. Herminio escribía sobre posesión, sobre propiedad. Escribía: «Tú eres mío. Te creé. Sin mí no eres nada. Sin mí tu familia no es nada». Las cartas más recientes, de 1992, mostraban paranoia extrema. Herminio acusaba a Damián de planear abandonarlo, de engañarlo, de odiarlo, y en todas esas acusaciones había una verdad creciente. Esta historia solo se vuelve más oscura a partir de aquí. Pero antes de continuar, quiero saber, ¿has estado alguna vez en una relación donde no podías salir? ¿Conoces a alguien atrapado en un ciclo de control y dependencia? Deja tu comentario. Este es un espacio seguro para compartir. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal porque estamos rescatando historias que la sociedad intentó borrar. Dale like para que YouTube nos permita seguir contando estas verdades incómodas. Ahora regresemos a Chilpancingo, donde Damián estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. En abril de 1992, algo fundamental cambió en Damián. Cumplió 27 años, la misma edad que tenía su padre cuando nació. Y por primera vez en 6 años, se vio realmente en el espejo. Vio a un hombre joven envejecido prematuramente. Vio ojos sin brillo. Vio la sombra de quien pudo haber sido. En su diario escribió: «Hoy cumplí 27. Mi padre murió a los 43. Si sigo así, no llegaré ni a los 30. Esto tiene que terminar, o yo terminaré primero». Damián comenzó a planear su escape en secreto, esta vez con más cuidado que nunca. Guardó pequeñas cantidades de dinero de las reparaciones que hacía en el taller, monedas y billetes que Herminio no rastreaba. Contactó a un primo segundo que vivía en Ciudad de México, alguien que Herminio no conocía. Le explicó que necesitaba un lugar donde quedarse solo por unas semanas, hasta encontrar trabajo. El primo aceptó sin hacer preguntas incómodas.
Durante mayo y junio de 1992, Damián actuó como el sobrino perfecto. Fue obediente, cariñoso, atento. No dio señales de querer huir. Herminio, paranoico por naturaleza, comenzó a relajarse. Pensó que finalmente había domado completamente a Damián, que finalmente se había resignado a su destino. Pero Damián estaba simplemente esperando el momento correcto. El plan era simple. Herminio tenía que viajar a la Ciudad de México por trabajo el 20 de agosto. Pasaría 3 días fuera supervisando la compra de maquinaria nueva para la fábrica textil. Damián se quedaría en Chilpancingo cuidando la casa y el taller. En cuanto Herminio partiera, Damián tomaría el dinero ahorrado, empaquetaría lo mínimo y desaparecería. Le dejaría una carta a su madre explicando que necesitaba encontrar su propio camino. No mencionaría nada sobre Herminio, nada sobre la naturaleza real de su relación. Simplemente diría que quería independizarse. Rosa lo entendería eventualmente, o eso esperaba Damián. Pero el destino, o la paranoia de Herminio, tenía otros planes. El 18 de agosto de 1992, 2 días antes del viaje planeado, el supervisor de Herminio en la fábrica llamó para informar que el viaje se había cancelado. Los proveedores habían pospuesto la reunión hasta septiembre. Herminio no viajaría. Se quedaría en Chilpancingo. Cuando Damián escuchó la noticia, sintió que el mundo se derrumbaba. Había esperado 6 años por una oportunidad de escape. Y ahora, a solo 2 días de la libertad, esa ventana se cerraba. Esa noche, Damián no durmió. Se quedó despierto en su habitación, escuchando los ronquidos de Herminio a través de la pared delgada, sopesando sus opciones. Podía esperar otra oportunidad, que quizás nunca llegaría. O podía intentar escapar de todos modos, sabiendo que si Herminio lo descubría, las consecuencias serían peores que nunca. En su diario, Damián escribió su última entrada en las primeras horas del 19 de agosto. Ya no puedo esperar más. O me voy ahora, o nunca me iré. Dios, dame fuerzas. Perdona lo que he hecho y lo que estoy por hacer. La mañana del 19 de agosto amaneció con calor sofocante. Herminio se despertó de buen humor, aliviado por no tener que viajar. Le dijo a Damián que cerrarían el taller temprano y saldrían a cenar juntos, como en los viejos tiempos. Damián asintió con una sonrisa falsa que había perfeccionado en 6 años. Pero mientras Herminio se duchaba, Damián tomó una decisión. Empacó una mochila pequeña con lo esencial, 2 cambios de ropa, el dinero ahorrado, su identificación. Escribió una nota breve para Herminio. Me voy, no me busques. Esto terminó. La dejó sobre la mesa de la cocina. A las 10 de la mañana, cuando Herminio estaba en el taller atendiendo a un cliente, Damián salió de la casa caminando con paso normal, como si fuera a la tienda de la esquina. Pero en lugar de girar hacia el mercado, caminó directo hacia la terminal de autobuses. Compró un boleto para Ciudad de México. El autobús saldría a las 11:30, tenía 1 hora y media. Se sentó en una banca apartada de la terminal, sudando frío, con el corazón acelerado. Cada minuto parecía una eternidad. Cada persona que pasaba parecía Herminio. A las 11:15, faltaban solo 15 minutos para que abordara el autobús hacia la libertad. Damián se permitió imaginar su nueva vida. Un trabajo honesto. Quizás eventualmente conocer a alguien, de manera sana, sin violencia ni control. Quizás reconciliarse con su madre algún día y explicarle todo. Entonces escuchó su nombre. Damián. Damián Salazar Mendoza. Se volteó y su sangre se congeló. Herminio estaba ahí, a 10 metros de distancia, en medio de la terminal. Su rostro era una máscara de furia contenida. Caminó hacia Damián con pasos medidos, peligrosos. Los otros pasajeros sintieron la tensión y se alejaron instintivamente. Herminio llegó hasta donde estaba Damián y le habló en voz baja, controlada, más aterradora que cualquier grito. Le dijo que regresara a casa, ahora, que hablarían, que arreglarían las cosas, que olvidaría este intento de traición si Damián venía con él inmediatamente. Damián, por primera vez en 6 años, dijo que no. Herminio agarró su brazo con fuerza brutal. Damián se soltó de un tirón. La gente comenzaba a mirar. Un guardia de seguridad se acercaba. Herminio se dio cuenta de que había demasiados testigos, demasiada atención. Soltó a Damián y retrocedió. Pero antes de irse, le susurró algo que los testigos no escucharon, pero que marcaría las siguientes 24 horas.
Si te vas en ese autobús, tu madre sabrá todo, y me encargaré de que todos en tu pueblo sepan exactamente qué tipo de hijo tiene. Piénsalo bien. Herminio se fue de la terminal. El autobús a Ciudad de México llegó. Los pasajeros abordaron. Damián se quedó paralizado en la banca, con el boleto arrugado en su mano temblorosa. El autobús partió sin él. Damián regresó caminando a la casa en estado de shock. La amenaza de Herminio había sido efectiva porque tocaba su punto más vulnerable, la imagen de su madre. Rosa Mendoza era una mujer profundamente católica, respetada en su comunidad. Si se enteraba de la naturaleza de la relación entre su hijo y su cuñado, el escándalo no solo la destruiría emocionalmente, sino socialmente. En San Miguel Totolapán, un pueblo donde todos conocían a todos, los chismes eran sentencias de muerte social. Rosa perdería su posición en la iglesia, sus amistades, su reputación. Los hermanos menores de Damián serían señalados, burlados, marginados. La familia entera cargaría con la vergüenza para siempre. Damián no podía hacerle eso a su madre. Y Herminio lo sabía. Cuando Damián llegó a la casa, Herminio ya estaba ahí, esperándolo. No hubo violencia física inmediata. En cambio, Herminio empleó una crueldad psicológica refinada. Le dijo a Damián que se sentara, preparó café. Actuó como si nada hubiera pasado. Luego sacó una carpeta que Damián nunca había visto antes. Dentro había copias de algunas de las cartas que Herminio le había escrito. Fotografías de ambos en situaciones comprometedoras. Y lo más perturbador, Herminio había escrito un testamento falso donde dejaba toda su propiedad a Damián, con una carta adjunta explicando que lo hacía porque Damián había sido más que un sobrino para él. Herminio le explicó con calma escalofriante que esos documentos estaban guardados en una caja de seguridad en el banco. Si algo le pasaba a él, si Damián lo abandonaba, si intentaba exponerlo, esos documentos serían enviados automáticamente a Rosa Mendoza y al párroco de San Miguel Totolapán. Era un seguro contra traición. Un mecanismo de control perfecto. Damián se dio cuenta en ese momento de que no había salida. Herminio había preparado esta trampa durante años. Cada carta guardada, cada fotografía tomada, no habían sido actos de amor o nostalgia. Habían sido munición para un chantaje futuro. Esa noche, del 19 al 20 de agosto de 1992, Damián no durmió. Se quedó sentado en su cama, en la oscuridad, con un cuchillo de cocina sobre sus piernas. No sabía si era para defenderse de Herminio o para usarlo contra sí mismo. El 20 de agosto amaneció. Herminio actuó como si nada hubiera pasado. Fue al trabajo. Le dijo a Damián que preparara la cena para esa noche, que tenían que hablar sobre el futuro, sobre hacer las cosas bien. Le dio un beso en la frente antes de salir, un gesto que a Damián le produjo náuseas. Damián pasó el día en la casa, en un estado mental que los psicólogos forenses describirían después como disociación severa. No era completamente consciente de sus acciones. Se movía en piloto automático, preparó la cena mecánicamente, puso la mesa. Esperó a que Herminio regresara del trabajo. Herminio llegó a las 7:30 de la noche. Estaba de buen humor. Le dijo a Damián que había tomado una decisión. Se mudarían juntos a otra ciudad, quizás a Cuernavaca o Querétaro, donde nadie los conociera, donde podrían empezar de nuevo, hacer las cosas bien esta vez, donde Damián no estaría tan cerca de su familia y no tendría tentaciones de huir. Damián sirvió la cena sin decir palabra. Comieron en silencio. Herminio bebió 3 cervezas. Habló sobre sus planes futuros como si Damián fuera un objeto, una posesión que simplemente trasladaría de un lugar a otro. Después de la cena, Herminio se recostó en el sofá y puso el noticiero. Le ordenó a Damián que se sentara junto a él. Damián obedeció. Herminio puso su mano sobre el muslo de Damián, como había hecho 1000 veces antes, un gesto que combinaba afecto y amenaza. Y algo dentro de Damián finalmente se rompió. Lo que está por venir es la verdad más oscura de esta historia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora porque estas son las historias que nadie más cuenta. Las historias donde no hay héroes simples ni villanos unidimensionales. Solo humanos destruidos por secretos que nunca debieron existir. Deja tu like y respira hondo, porque el final está cerca. Los eventos exactos de lo que ocurrió entre las 8:30 de la noche y las 9:15 del 20 de agosto de 1992
solo pueden reconstruirse a través de las evidencias forenses y las declaraciones posteriores. Lo que se sabe es esto. Damián se levantó del sofá mientras Herminio seguía viendo el noticiero. Fue a la cocina. Tomó el cuchillo más grande del cajón, el que usaban para cortar carne. Regresó a la sala. Herminio no volteó, confiado en su control absoluto, asumiendo que Damián iba a preparar algo para beber. Damián se detuvo detrás del sofá. Sostuvo el cuchillo con ambas manos. Herminio seguía sin voltear, ajeno a lo que venía. En su declaración posterior, Damián diría: «No recuerdo haber tomado la decisión de hacerlo. Solo recuerdo que un momento estaba detrás del sofá y al siguiente estaba sobre él, y el cuchillo entraba y salía. Y había sangre por todas partes». Herminio recibió 3 heridas de arma blanca en la espalda. La primera lo tomó por sorpresa. Gritó e intentó levantarse. La segunda le perforó el pulmón izquierdo. La tercera le cortó la arteria subclavia. Cayó del sofá al piso, sangrando profusamente. Damián se quedó parado sobre él, con el cuchillo todavía en la mano, respirando agitadamente. Herminio intentó hablar, pero la sangre llenaba su boca. Extendió una mano hacia Damián, no se sabe si en súplica o en un último intento de control. Damián dejó caer el cuchillo. Retrocedió hasta chocar con la pared. Se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, mirando cómo Herminio moría frente a él. El proceso tomó casi 15 minutos. Herminio no murió instantáneamente. Se arrastró algunos metros, dejando un rastro de sangre, intentando llegar a la puerta. Pero su cuerpo falló. Se detuvo en medio de la sala, boca abajo, y dejó de moverse. Damián se quedó sentado contra la pared durante horas. No lloró, no gritó. Simplemente miraba el cuerpo, disociado de la realidad. En algún momento de la madrugada, finalmente reaccionó. Se levantó, se duchó, lavando la sangre de sus manos y rostro. Empacó la maleta que había preparado el día anterior. Antes de irse, hizo algo que los investigadores considerarían crucial. Tomó la caja de metal de debajo de la cama de Herminio, la caja que contenía todas las cartas, fotografías y documentos comprometedores. Pero en lugar de llevársela o destruirla, la dejó abierta sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje, una confesión, una explicación. Damián escribió la nota que los policías encontrarían horas después. Ya no podía más. Dios me perdone. La dejó junto a la caja abierta. Luego salió de la casa número 237 de la colonia Ejido y desapareció en la noche de Chilpancingo. Los vecinos descubrieron el cuerpo la tarde siguiente, el 21 de agosto, cuando el olor comenzó a filtrarse bajo la puerta. La policía acordonó la escena. El comandante a cargo del caso abrió la caja de metal y pasó horas leyendo su contenido. La investigación inicial catalogó el caso como homicidio simple. Se emitió una orden de aprehensión contra Damián Salazar Mendoza. Su descripción y fotografía fueron distribuidas a todas las comandancias del estado. Pero entonces los investigadores comenzaron a leer las cartas y el diario más cuidadosamente. Y la naturaleza del caso cambió. No era un simple homicidio entre sobrino y tío por dinero o herencia. Era algo mucho más complejo, algo que el sistema legal mexicano de 1992 no estaba preparado para procesar. Las cartas documentaban 6 años de una relación que legalmente podía interpretarse como abuso. Herminio tenía autoridad parental de facto sobre Damián. La relación había comenzado cuando Damián era vulnerable, recién llegado a la ciudad, dependiente económicamente. Había evidencia de violencia física progresiva. Había evidencia de control coercitivo y chantaje emocional. Los fiscales enfrentaron un dilema moral y legal. ¿Era Damián un asesino a sangre fría? ¿O era una víctima de años de abuso que finalmente rompió? La familia se desintegró bajo el peso del escándalo. Rosa Mendoza viajó a Chilpancingo cuando la policía la contactó. Le mostraron algunas de las cartas, editadas para protegerla del contenido más explícito, pero suficientes para que entendiera la naturaleza de lo que había ocurrido. Rosa sufrió un colapso nervioso. Fue hospitalizada durante 3 días. Cuando salió, regresó a San Miguel Totolapán y nunca más habló públicamente del caso. Sus vecinos y amigos de la iglesia la apoyaron al principio, pero los chismes eran inevitables. Eventualmente, Rosa se mudó con familiares a otro estado, llevándose a sus hijos menores. Damián estuvo prófugo durante 17 días. Viajó por autobús a Ciudad de México, donde su primo le dio refugio temporal, pero el peso de lo que había hecho lo consumía.
No dormía. Apenas comía. Veía el rostro de Herminio cada vez que cerraba los ojos. El 6 de septiembre de 1992, Damián entró caminando a una estación de policía en el centro de Ciudad de México y se entregó. Le dijo al oficial de guardia: «Maté a mi tío en Chilpancingo, quiero confesar». Fue trasladado de regreso a Guerrero. Durante su declaración ministerial, narró toda la historia por primera vez. Habló de los 6 años de relación forzada, del control, de la violencia, del chantaje, del intento de escape fallido, de la amenaza contra su madre. El caso generó un escándalo mediático moderado en los periódicos locales de Guerrero. En 1992, el concepto de violencia doméstica entre hombres, especialmente en contextos de relaciones del mismo sexo, era prácticamente inexistente en el discurso público mexicano. Los medios no sabían cómo clasificar la historia. Algunos periódicos amarillistas la presentaron como un crimen pasional homosexual. Otros fueron más sensibles y la describieron como un caso de abuso que terminó en tragedia. El juicio comenzó en febrero de 1993. Damián fue acusado de homicidio calificado. Su defensa argumentó homicidio en defensa propia psicológica, un concepto legal novedoso en México en esa época. Presentaron las cartas y el diario como evidencia del estado mental deteriorado de Damián después de años de abuso. La fiscalía argumentó que Damián había premeditado el asesinato, que había tenido oportunidades de buscar ayuda legal o familiar, y que atacar a Herminio por la espalda mientras veía televisión no constituía defensa propia. El juicio duró 3 meses. El jurado deliberó durante 2 días. El 28 de mayo de 1993, Damián Salazar Mendoza fue declarado culpable de homicidio simple, no calificado. El jurado reconoció implícitamente las circunstancias atenuantes del abuso prolongado, aunque legalmente no existía un marco específico para procesar casos como este. Damián fue sentenciado a 15 años de prisión. Cumplió 11 años antes de obtener libertad anticipada por buen comportamiento en 2004. Salió de la prisión de Chilpancingo a los 38 años. Un hombre quebrado por la culpa, el trauma y la pérdida. Nunca volvió a ver a su madre. Rosa murió en 2007 sin haberse reconciliado con su hijo. Sus hermanos menores cortaron todo contacto con él. Para la familia Salazar, Damián dejó de existir. Después de su liberación, Damián se mudó a Guadalajara, donde nadie conocía su historia. Trabajó en empleos menores, vivió en cuartos de alquiler baratos, mantuvo un perfil bajo. Rechazó entrevistas cuando algunos periodistas lo localizaron años después. En 2016, un investigador académico especializado en violencia de género lo contactó para un estudio sobre abuso en relaciones del mismo sexo en contextos de autoridad familiar. Damián aceptó participar bajo anonimato. En esa entrevista, dijo algo que resume la tragedia completa de esta historia. La gente me pregunta si me arrepiento de haberlo matado, y no sé qué responder. Me arrepiento de no haber sido más fuerte. Me arrepiento de no haber huido antes. Me arrepiento de que las cosas llegaran a ese punto. Pero me arrepiento del momento específico en que tomé el cuchillo. No lo sé, porque en ese momento, por primera vez en 6 años, sentí que tenía control sobre mi propia vida. Y ese sentimiento duró exactamente 15 segundos antes de convertirse en la peor pesadilla que viviré hasta el día que muera. Damián Salazar Mendoza vive hasta hoy, en algún lugar de México, bajo un nombre diferente. Tiene 59 años, nunca formó una familia propia. Nunca volvió a tener una relación íntima con nadie. Vive solo, trabaja para sobrevivir y carga con el peso de agosto de 1992 cada día de su vida. La casa número 237 de la colonia Ejido en Chilpancingo fue demolida en 2001. En su lugar construyeron un estacionamiento público. No hay placa conmemorativa, no hay reconocimiento de lo que ocurrió ahí. La historia de Herminio Salazar Cruz y Damián Salazar Mendoza es solo una más entre miles de tragedias ocultas en el México conservador de finales del siglo XX. ¿Quién era la víctima real en esta historia? ¿El hombre que murió desangrado en el piso de su sala? ¿O el joven que pasó 6 años atrapado en una relación que lo destruyó mentalmente antes de destruirse físicamente? La respuesta no es simple, y quizás esa sea la lección más importante. Herminio Salazar Cruz fue un abusador que usó su posición de autoridad,
el dinero y el chantaje emocional para mantener a su sobrino en una relación forzada. Ejerció control coercitivo durante años. Empleó violencia física y psicológica. Amenazó la reputación familiar para mantener su poder, pero Herminio también fue producto de una sociedad que le enseñó que sus atracciones eran pecado, que sus sentimientos debían esconderse, que el amor entre hombres solo podía existir en las sombras. Creció en un México donde ser abiertamente homosexual podía significar violencia, rechazo, muerte. Sus acciones fueron imperdonables, pero no surgieron en el vacío. Damián Salazar Mendoza mató a un hombre. Tomó un cuchillo y lo clavó 3 veces en la espalda de alguien que estaba desarmado e indefenso. Eso es un hecho. Pero Damián también fue víctima de años de manipulación, abuso y control que lo llevaron a un punto de ruptura psicológica. Fue atrapado entre la lealtad familiar, el estigma social, la dependencia económica y el terror al escándalo. Fue un joven vulnerable explotado por alguien que debió protegerlo. Esta historia no tiene héroes, solo tiene víctimas de un sistema social que castigaba el amor entre hombres con tanta violencia que los empujaba a destruirse mutuamente antes que vivir auténticamente. 32 años después, México ha cambiado. El matrimonio igualitario es legal. Las leyes reconocen la violencia doméstica en relaciones del mismo sexo. Existen recursos para víctimas de abuso, independientemente de su orientación sexual. Pero casos como el de Guerrero 1992 nos recuerdan el costo humano de décadas de represión. Nos recuerdan que cada avance en derechos civiles está construido sobre las ruinas de vidas destruidas por el odio, el secreto y la vergüenza. La historia de Herminio y Damián es una historia de amor prohibido. Sí, pero más profundamente, es una historia sobre el poder, el control, el trauma y la desesperación. Es una historia sobre cómo los secretos nos enferman, sobre cómo el estigma mata, sobre cómo la falta de opciones legales y sociales puede llevar a tragedias inevitables. Es una historia que merece ser recordada, no olvidada. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia difícil, oscura y profundamente humana. En este canal rescatamos las historias que la moral del pasado intentó borrar, las historias donde no hay respuestas fáciles, solo preguntas incómodas y verdades dolorosas. Si este tipo de arqueología emocional histórica te fascina, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos creciendo gracias a personas como tú que entienden que el pasado no era en blanco y negro, sino en todos los grises complicados de la experiencia humana. Ahora quiero escucharte a ti. Deja un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo este video. Desde qué parte de México, de Latinoamérica o del mundo nos acompañas hoy, y si te sientes cómodo compartiendo, ¿qué te dejó esta historia? ¿Te hizo reflexionar sobre algo que no habías considerado antes? Este es un espacio seguro para reflexionar sobre las complejidades del amor, el control, el trauma y la supervivencia. No hay juicios aquí. Solo historias humanas, complicadas y reales. Nos vemos en el próximo caso, donde seguiremos desenterrando verdades que el tiempo intentó ocultar. Hasta pronto.